Muy buenas. Hoy vamos a tocar un tema muy importante debido a algunas preguntas que algunos de ustedes me han hecho. Vamos a estudiar hoy sobre cuál es la diferencia entre un pastor y un predicador. Para ir estudiando, quiero enfatizarles que la Biblia habla de que en una iglesia local existían pastores en una iglesia. Otro dato muy importante, una de las diferencias entre el pastor y el predicador es que el pastor es uno que está en una iglesia autónoma, en una iglesia local, mientras que el predicador es alguien que sale y predica y busca las almas. Igualmente, eso no quiere decir que el pastor no lo haga, debe de hacerlo. Vamos a citar una serie de pasajes y los vamos a ir analizando para que podamos ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada una de las... Y constituyeron ancianos plural, en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos 14, 23, dice que la iglesia del Nuevo Testamento constituyó en una iglesia local, constituyeron fue ancianos en una iglesia. Ahora, cuando vamos nosotros a Hechos capítulo 20, versículo 17, vamos a notar un dato muy importante, que la palabra anciano y obispo vienen a significar, según el Nuevo Testamento, el mismo individuo y la misma función. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo hizo llamar a los ancianos en plural de la iglesia en singular. Y vea qué importante, porque en Hechos capítulo 20, versículo 28, a esos ancianos, vea cómo se les llama. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, plural, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia está en singular, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, la palabra pastor, anciano y obispo se refieren siempre al mismo individuo. Se llama pastor porque es alguien que apacenta las ovejas, las cuida. Se llama anciano porque se pretende que es una persona de experiencia. Se llama obispo porque es un superintendente, alguien que está dirigiendo a la iglesia. Pero todos estos términos se refieren al mismo individuo, a los pastores en una iglesia. Ahora, ¿por qué hago énfasis a esto? Porque hay muchos conceptos equivocados y erróneos en el mundo religioso y aún muchas veces entre hermanos de las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Bueno, primero, el concepto de que que haya en una iglesia haya un pastor, la Biblia no enseña eso. Es un concepto extraño en las Sagradas Escrituras. Otro detalle muy importante, la Biblia no enseña en ningún lugar el concepto de que haya pastores de jóvenes. Bueno, muéstrame en un libro, el capítulo y el versículo que diga eso, por favor. No lo he podido encontrar todavía. Otro detalle que quiero recalcar mucho es que hay muchos hombres que se llaman pastores, pero son hombres que realmente no han sido llamados por Dios. Porque hay muchos hombres que creen que porque pegan 4 gritos en un púlpito y dicen, aleluya, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén?
¿Cuántos alaban al Señor? Siento el Espíritu. Y empiezan a temblar y dicen, y siento el Espíritu de Dios. ¿Creen que eso es ser llamado de Dios? Y no están muy equivocados. Con todo respeto y con todo el cariño que todos y cada uno de ustedes me merecen. El pastor debe ser una persona capacitada, apta para enseñar. Hoy en día, qué triste decirlos que muchas veces hay hombres que agarran una Biblia y no conocen la Biblia. Empiezan a terapiar a la gente con muy buena homilética, tocándole los sentimientos, tocándole las emociones a la gente, pero hasta ahí, porque no utilizan la palabra de Dios. Es un concepto equivocado, erróneo y un pecado grave que la iglesia ha tenido por mucho tiempo. A veces ustedes van a un culto, están 2, 3 horas, están en un cierto lugar y de las 3 horas ocupan 20 minutos para hablar de un tema de la Biblia, si es que lo hablan, y ese tema de la Biblia, si citan 2 o 3 versículos de la Biblia, es mucho. ¿Por qué? Porque el pastor que está dirigiendo supuestamente la iglesia o no sabe de la Biblia, o es un tipo perezoso, o es un hombre que duerme hasta las 10, 11 de la mañana y nunca le queda tiempo de estudiar la palabra de Dios. El pastor tiene que ser un hombre entregado a estudiar la palabra de Dios. Si un pastor no estudia la palabra de Dios, yo pregunto, ¿cómo va a alimentar a su pueblo o a alimentar al pueblo de Dios si él no sabe si él no conoce a ese Dios? Es que conocer a Dios no es pegar 4 gritos, mi amigo. Conocer a Dios no es que todo el mundo le diga en la congregación, amén. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer su santa palabra. Estar lleno del Espíritu Santo es conocer su palabra. Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, o sea, la llenura del Espíritu Santo nos viene es por estudiar la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante, no debemos embriagarnos, sino en el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, el pastor y el cristiano en general debe ser un hombre que por lo que habla expresa el conocimiento de Dios. Otro detalle muy importante, hay un concepto erróneo que le dicen a la gente que el pastor es fulano de tal y la pastora es fulana de tal. O sea, que creen en sus mentes que como cuando en una iglesia hay un pastor, automáticamente la esposa del pastor se convierte en la pastora. No, eso es mentiras. Si hay pastores en una iglesia, las mujeres de estos pastores son las mujeres del pastor, no son las pastoras, no son las que mandan en la iglesia. Porque la Biblia prohíbe que hayan pastoras, no existen requisitos para pastoras. Ahora, otro detalle muy importante, vamos a ir analizando, es los requisitos que estos hombres, los pastores, según la palabra de Dios, deben tener. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el hombre que quiere ser pastor debe anhelarlo, un requisito importante. Pero es necesario que el obispo pastor, sea irreprensible, o sea,
que tenga un buen testimonio afuera, que la gente no tenga que tirarle cosas por fuera. Marido de una sola mujer, un dato muy importante. La Biblia no habla de pastores solteros o pastores divorciados. No pueden ser pastores, no llenan esos requisitos. Dice maridos de una sola mujer, sobrios, o sea, un hombre que tiene cabalidad, a pesar de la presión que sienta, siempre tiene la sobriedad. Prudente, o sea, un hombre que, aunque tiene adversidades, nunca tiene dominio propio. Decoroso pues, o hospedador, o sea, un hombre amable, un hombre que cuando hay la necesidad puede hospedar a alguien en su casa. Versículo 2, apto para enseñar. Esto es un pecado grave, grave, grave. Muchos pastores, muchos hombres que se hacen llamar pastores, con todo el cariño se los digo, son hombres que les falta conocer la palabra de Dios. Cuando yo digo que les falta conocer la palabra de Dios, no es que tienen que saber hebreo, no tienen que saber griego, pero sí tienen que saber y estudiar la palabra de Dios. La ignorancia espiritual que usted como pastor tenga, se la va a transmitir a la gente que lo va a escuchar a usted. Si usted no conoce nada de la Biblia, le aseguro a usted y a cualquiera que el pueblo que usted está dirigiendo no sabe nada de la palabra de Dios. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Un pecado muy grave. La mayoría, el 99% de los pastores que existen hoy en día son avaros. ¿Cómo? Siempre estos pastores se les acercan a las personas que tienen más dinerito y se les acercan como yo los llamo mendigos profesionales. Perdone que los ofenda, por si se ofenden. Porque se le arriman a las personas que más dinero tienen y le dicen, varón, bendígame, yo necesito que usted me dé una bendición, comparta lo que Dios le ha dado a usted conmigo. Está mendigando, ¿entiende? O se para al frente del púlpito y le dicen a la gente, usted le está robando a Dios porque no da el diezmo. Bueno, no le está robando a Dios. Supuestamente le está robando al pastor, o es que el pastor es Dios. Son conceptos que hay que tener cuidado cuando hablamos. Ahora, la avaricia está llevando a las iglesias a que quieran tener muchos miembros para poder pedir dinero. No se dejen robar, no se dejen sacar el dinero de la gente. El diezmo era una práctica de la ley judaica. Cuarto, 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa. Un concepto muy equivocado que hay aún en los cristianos y en el mundo secular es que dice, es que en mi casa mandamos mi esposa y yo. No, Señor. La Biblia dice que el hombre es el que manda en la casa, obviamente sin ser machista, sin ser prepotente con la mujer, pero la mujer debe ser una mujer sumisa a su marido. Cuando dice que gobierna bien su casa, lo que está diciendo es un hombre que dirige, un dirigente de la familia, un dirigente de la esposa, pero la última palabra siempre la va a tener es el marido. Otro detalle muy importante, en el versículo 4 dice que tenga a sus hijos en sujeción. Si un pastor no tiene a sus hijos que sean cristianos, no puede ser pastor. Lo dice la palabra de Dios. Y explica por qué. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Ahora, en el versículo 6, 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, es muy importante que la persona que no tiene conocimiento de Dios no ocupe este cargo. El pastor debe ser una persona capacitada manejando la palabra de Dios. Un hombre que traza bien la palabra de Dios. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos que habla el Nuevo Testamento para los pastores bíblicos.
Y en una iglesia local, autónoma, debe haber pastores y diáconos, nada más. Entonces, el pastor es una persona que está dedicada en una iglesia local, mientras que el predicador puede ir a diferentes lugares a estar fortaleciendo, enseñando a diferentes iglesias sin que él quede fijo en un lugar establecido. Hay conceptos como que usted llega a algunos lugares y dicen, el hermano es el hermano, el predicador de la iglesia. No, no, no. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de el predicador de la iglesia, porque si habla del predicador de la iglesia, está hablando como que fuera un pastor, igual que el sentido sectario. No. Un predicador no es el líder de la iglesia. Esa palabra líderes en las iglesias locales no es bíblica, aunque muchas veces las usamos nosotros, pero no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay diáconos. ¿Me comprende? Ahora, otro detalle que siempre se habla es, el hermano es el encargado de la obra. No, el hermano es el predicador. La Biblia no habla de esa manera, mis estimados hermanos. Tengan cuidado con eso. Los líderes de la iglesia, la Biblia no habla de líderes de la iglesia, aunque sí habla de hermanos que están entregados y dedicados a la obra del Señor sin ser predicadores y sin ser pastores. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que, ojo, un predicador lo que hace. Segunda Timoteo 4, 2. Que prediques la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y adoctrina. El predicador debe predicar. Es un hombre que predica la palabra de Dios, se dedica a exhortar. Cuando hay errores en la iglesia, en ese sentido el predicador manda. ¿Manda por qué? Porque explica lo que la palabra de Dios dice y enseña para corregir los errores que hay en una iglesia local. Ojo, dice que el predicador exhorta. Pablo le está escribiendo a Timoteo que predique la palabra de Dios, que exhorte. Y un detalle muy importante, el predicador es un maestro, debe adoctrinar y debe tener paciencia para con todos. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, vea lo que dice Pablo. En cuanto a él, Pablo nunca fue pastor, Timoteo nunca fue pastor, Tito tampoco nunca fue un pastor. Dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí nos damos cuenta que el predicador es un maestro, porque hoy en día no existen tampoco apóstoles modernos. Tenemos apóstoles en el Nuevo Testamento por los escritos de ellos, pero no existen apóstoles modernos. Eso es una gran falsedad también. Pero aquí nos damos cuenta que el predicador es un maestro. Otra de las funciones que el predicador debe estar, dice, Pablo le escribió a Timoteo que era un predicador, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Al ocuparse en la lectura está diciendo que se capacite, que aprenda, que estudie la palabra de Dios. En la exhortación, otra función del predicador, es un hombre que exhorta. Y en la enseñanza, tres funciones muy importantes. Estudia, exhorta y enseña. Pero ¿cómo va a enseñar a un predicador que nunca estudia? Eso es un problema muy grave. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de la mano de los presbíteros. Cito este pasaje para que la palabra presbíteros es lo mismo que pastores. Pero tomen en cuenta las funciones que hace un predicador. Un predicador no es un pastor.
Un predicador es uno que puede estar en diferentes congregaciones, va y predica, exhorta, enseña, es un maestro. Pablo le escribió a Tito y vea lo que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieseis lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El predicador, dice Pablo, para que corrigieses lo deficiente. El predicador es un hombre que va a corregir el error. ¿Por medio de qué? De la palabra del Señor. Por eso es que Pablo le escribe en 1 Timoteo 4:11, dice, esto manda y enseña. Que el predicador manda, ¿en qué sentido? En que lo que va a mandar está basado en la palabra de Dios. Si no está basado en la palabra de Dios, no es permitido que lo haga. Otro concepto muy equivocado es que hay predicadores que se dejan llamar pastores e indirectamente se han convertido como el pastor de una iglesia local. El predicador no es un pastor, que esto quede claro. La Biblia es categórica y enfatiza la diferencia entre el pastor, es uno que está a cargo. Los pastores en una iglesia están a cargo de una iglesia local, pastores. Y en cuanto al evangelista, es uno que también está a cargo de la obra del Señor, pero porque si no hay pastores en una iglesia local, se puede manejar la iglesia local con predicadores, pero no, la Biblia no dice Julanito de tal es el predicador, Julanito de tal es el encargado de la obra, no. Y para concluir, concluyo con este pasaje. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 3. Todos dan testimonio de, perdón. Este pasaje concluyo con este pasaje. Dice, amados, no imitéis lo malo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, palmoteándonos con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Hay muchos diótrefes en las iglesias. Muchos pastores se han convertido como diótrefes, que quieren es manipular las conciencias de los hermanos de las iglesias. Igual muchos predicadores se creen diótrefes, dueños de las iglesias. Estos conceptos son sectarios, son paganos y son antibíblicos. El pastor tiene una función, el predicador tiene otra función. Por eso, mi nombre es Luis Fernando Castaño Botero, no soy pastor, soy predicador soy predicador de la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga.